La plaza de hierro hervía con murmullos expectantes, una mar de criaturas reunidas en el corazón de la ciudadela imperial de Carbet. El cielo tenía un tono rojizo apagado, cubierto por las nubes eternas que colgaban pesadas sobre el mundo capital. Alrededor del enorme círculo de obsidiana que marcaba el centro del ritual de duelo, nobles, comerciantes y guerreros se agolpaban como hienas sedientas de espectáculo. Allí, de pie, como si no perteneciera a aquel mundo de violencia ritualizada, Darío observaba el entorno con una tranquilidad desconcertante. Su capa oscura, de tela gastada y bordes raídos, caía hasta sus tobillos. Mantenía la capucha puesta, ocultando parte de su rostro, pero no era miedo lo que escondía. Solo esperaba. Esperaba que alguien diera el primer paso, que todo comenzara. Había llegado a Carbet como emisario de una delegación menor, sin rango militar, sin linaje que pudiera hacerle sombra a los titanes genéticos del Consejo Galáctico. Era humano. Y eso bastaba para que muchos se burlaran por lo bajo al verlo caminar entre ellos. Algunos se reían abiertamente. Otros lo ignoraban como a un insecto menor. En ese lugar, los humanos eran leyendas antiguas, casi extinguidas, débiles, inútiles. Hasta que ella descendió del trono. La multitud se cayó tan de golpe que hasta el sonido de los tambores se volvió ofensivo. Ella alzó una mano. El ritmo cesó. Reina Virella, la señora de las 7 llamas, avanzaba con paso firme desde la terraza imperial. Su armadura, hecha de escamas de acero rojo viviente, susurraba con cada movimiento, como si respirara junto a ella. Su sola presencia llenaba el aire de algo tenso, magnético. En su espalda colgaba la lanza doble que había atravesado a docenas de reyes. Sus ojos color ceniza estaban fijos en él. Darío la sintió antes de verla llegar. Había algo en su andar que no podía ignorarse. Una energía antigua, un instinto grabado en la sangre. Ella lo miraba como si lo conociera de antes, o como si hubiera esperado este momento toda su vida. Se detuvo frente a él. Nadie se atrevía a hablar. Tú, dijo, con voz baja, ronca, como si su garganta estuviera forjada con metal fundido. ¿Cómo te atreves a mirar al frente, humano? Darío no bajó la vista. Solo ladeó la cabeza, y respondió sin agresión ni sumisión. Porque no he venido a inclinarme. He venido a recordarte. El silencio se tornó más profundo. Algunos entre la multitud se miraban confundidos. Otros sintieron un escalofrío que no podían explicar. Ella no parpadeó. No tienes derecho a hablarme así. Aquí, tu especie no representa nada. Ni poder, ni historia. Solo cenizas. Darío dio un paso. Lentamente. Todos contuvieron la respiración. Tú misma dijiste que las cenizas no importan, pero ¿qué haces cuando algo arde de nuevo dentro de ellas? Los dedos de Virella temblaron levemente. Su mandíbula se tensó. Aquel hombre la estaba provocando. La retaba sin levantar la voz. No tenía armadura, ni armas, ni título. Y, sin embargo, hablaba con una seguridad que no podía comprender. Peor aún, su voz le era familiar, como si hubiera sido parte de un recuerdo enterrado en lo más profundo de su alma. Con un movimiento rápido, desenvainó la lanza de su espalda y la plantó en el suelo, a solo centímetros del pecho de Darío. Su expresión era impenetrable. Por derecho del trono de Carbet, te desafío a un duelo. Aquí. Ahora. Sangre por sangre. La plaza rugió. Los consejeros murmuraban entre sí, sorprendidos. Nadie se esperaba que la reina invicta lanzara un desafío abierto. Menos aún a un humano. Pero Darío no se movió. Solo entonces, con un gesto lento, se despojó de la capa. Sus músculos eran delgados pero marcados, su piel morena y curtida por viajes y fatiga. Pero fue lo que había en su brazo izquierdo lo que provocó el verdadero caos. El tatuaje. No era un dibujo cualquiera. Era vivo. Un símbolo ancestral que palpitaba con un brillo negro carmesí, como si respirara con él. Era el emblema prohibido del legado carmesí, una marca de linaje extinto, borrado por las guerras milenarias. Una señal que, según los libros sagrados, no debía existir. Virella retrocedió un paso. Y no solo ella. Uno de los ancianos del consejo cayó de rodillas. No puede ser, esa marca fue erradicada. Otro gritó desde la terraza. Es imposible. Todos murieron. Pero Darío solo levantó la vista y la clavó en los ojos de Virella. ¿De verdad pensaste que podías borrar la historia con fuego y acero? Ella lo miró como si viera un fantasma. Su lanza bajó, lentamente. La dejó caer.
No por debilidad, sino por un temor más profundo. Uno que no había sentido nunca. Ni en batalla. Ni al borde de la muerte. ¿Quién eres tú? Y entonces, su voz cambió. Fue un susurro. Humano. Dolido. No eres un desconocido. Darío no respondió. Pero sus ojos lo dijeron todo. Y la plaza entera contuvo el aliento. El duelo quedó suspendido. La reina se dio media vuelta, y por primera vez en décadas, huyó. La noche cayó sobre Carvet como un manto espeso, teñido por el resplandor de los cristales solares encendidos en las torres. El aire era pesado, cargado de murmullos. La ciudad no dormía. No después de lo ocurrido en la Plaza de Hierro. Todos hablaban del humano. De su tatuaje. De la reina. Darío permanecía en silencio, solo, en la cámara de invitados del ala sur del palacio. Era una estancia lujosa, con cortinas que respiraban como si tuvieran vida propia y lámparas flotantes que parpadeaban al ritmo de su respiración. No la miraba. No tocaba nada. Solo esperaba. Sus pensamientos eran un torbellino de memorias fragmentadas. El rostro de Virella, su voz, el estremecimiento en su mirada al ver su tatuaje. No había sido solo miedo. Había sido reconocimiento. Algo más profundo. Algo que tampoco él entendía del todo, pero que vibraba en su sangre como un eco lejano. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió su meditación. Virella entró sin anunciarse. No traía su armadura. Ni su lanza. Solo una túnica ligera, negra, abierta por el costado, dejando al descubierto una pierna desnuda cubierta de cicatrices antiguas. Sus pies iban descalzos. Sus pasos no hacían ruido. Era hermosa, sí, pero también letal. Como una tormenta contenida a punto de desatarse. Se detuvo a pocos pasos de él. «Estás muy tranquilo», murmuró con voz grave. Casi como si lo hubieras planeado. Darío alzó la mirada lentamente. No había miedo en sus ojos, pero tampoco arrogancia. No planeé nada. Solo vine cuando supe que no podía seguir escondiéndome. Ella dio un paso más. La habitación pareció hacerse más pequeña. ¿Sabes lo que significa llevar ese símbolo en este mundo? Ese tatuaje no es un adorno. Es un delito. Es una provocación. Es una sentencia de muerte. Él giró el brazo, mostrando la piel marcada con la figura viva. Las líneas negras y rojas se curvaban como raíces, latiendo con una energía que parecía reaccionar a la presencia de ella. Lo sé, pero no puedo quitármelo. No fue elegido. Me fue legado. Desde que era niño, sabía que esta marca no era mía, pero me pertenecía. Virella se acercó más. Su respiración se mezclaba con la suya. Sus dedos se levantaron lentamente y rozaron el borde de la tinta. El tatuaje reaccionó. Un pulso recorrió la habitación. Las lámparas flotantes temblaron. El aire vibró. Ella retiró la mano de golpe, como si se hubiera quemado. Es real. Darío asintió. Tú también lo sientes. Virella caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Su silueta era recortada por la luz rojiza del exterior. Parecía una estatua de guerra, pero había algo roto en su voz cuando volvió a hablar. Mi madre cazó a los últimos portadores de esa sangre. Los ejecutó uno por uno. Los quemó vivos frente al consejo. Dijo que eran una amenaza para el equilibrio. Que su existencia era peligrosa. Él se levantó con lentitud. Se acercó por detrás, sin tocarla. Solo hablaba, suavemente. ¿Y tú? ¿Creíste lo mismo? Ella apretó los puños. No lo sé. Tenía 12 años cuando presencié la última ejecución. Uno de ellos me miró a los ojos. No lloró. No suplicó. Solo me miró como tú me miraste hoy. Como si yo fuera la equivocada. Un silencio se instaló entre ellos. Largo. Doloroso. No estoy aquí para vengarme, dijo Darío. No vine a hacer arder Carvet. Pero si me obligan, no dudaré. Virella giró lentamente. Sus ojos ya no eran fríos. Estaban nublados por algo más complejo. Duda. Deseo. Curiosidad. Miedo. Hay algo en ti que no comprendo, y eso me aterra. Él dio un paso más, acortando la distancia. Sus rostros estaban a centímetros. Pudo oler su piel. El leve aroma metálico de su poder. El fuego contenido en cada músculo de su cuerpo. ¿Te aterra lo que soy, o lo que tú sientes? Ella no respondió con palabras. Lo besó. Fue un beso abrupto,
nacido del impulso, de la confusión, del deseo reprimido. Sus labios ardían. Sus bocas se buscaron con desesperación, con furia. Ella lo sujetó por el cuello como si quisiera romperlo y salvarlo al mismo tiempo. Él la atrajo por la cintura con una mano firme, hundiéndose en su calor, en su respiración. Cuando se separaron, Virella tenía las mejillas enrojecidas, el pecho agitado, y la mirada clavada en la suya. No puedo matarte, susurró con voz temblorosa. Pero tampoco sé si puedo amarte. Darío rozó su rostro con la yema de los dedos, apartándole un mechón húmedo de sudor. Entonces no lo decidas ahora. Ella lo miró largo rato. Luego se alejó. Mañana el consejo decidirá tu destino. Vendrán por ti. Algunos querrán verte muerto. ¿Y tú? Virella se detuvo en la puerta. Volteó ligeramente. Yo, aún no he decidido si quiero salvarte o poseerte. La puerta se cerró. Y Darío, solo en la penumbra, supo que nada volvería a ser igual. El palacio central de Carvet parecía contener la respiración. Las columnas de obsidiana viva latían como si estuvieran conectadas al pulso de la ciudad, y las luces suspendidas en el techo flotaban más lentas esa noche, como si también quisieran mirar. Afuera, el viento soplaba entre las torres con un silbido grave, ancestral. Pero dentro del palacio, el silencio se estiraba como un hilo tenso. Darío caminaba detrás de Virella sin decir palabra. Ella no miraba atrás. Iba envuelta en una capa púrpura con interior rojo, los pies descalzos sobre el mármol templado, su cabello negro recogido en una trenza larga que le llegaba a la cadera. No había guardias, ni cortesanos, ni ministros. Lo que estaban a punto de hacer no pertenecía al reino. No aún. Atravesaron pasillos sellados por runas, cámaras ocultas tras puertas sin cerraduras, escaleras que solo los descendientes reales podían ver. Finalmente, ella detuvo el paso frente a un muro cubierto de inscripciones antiguas. No lo tocó. Solo cerró los ojos. La piedra se desvaneció. Y apareció la cámara de los 7 ecos. No era una sala cualquiera. Era un santuario secreto, prohibido a todo aquel que no perteneciera a la sangre del juramento. En el centro, un círculo de piedra negra, tallado con símbolos brillantes, pulsaba suavemente con una energía profunda. A su alrededor, 7 espejos ovalados flotaban suspendidos, cada uno mostrando un fragmento del pasado, del futuro o de las emociones escondidas más profundas. Nadie entra aquí sin motivo, dijo Virella, sin girarse. Este lugar fue creado para sellar pactos que ni el tiempo puede romper. Darío la observó en silencio. Luego caminó hacia ella. ¿Y qué tipo de pacto busca sellar conmigo? Virella se giró lentamente. Había una batalla en sus ojos. Orgullo y necesidad. Deseo y rabia. Enfrentamiento y rendición. Se quitó la capa. Luego la túnica. No con vergüenza, sino con decisión. Su cuerpo era fuerte, tallado por años de guerra, cubierto de cicatrices como constelaciones sobre una piel morena y viva. No era una reina adornada de joyas. Era una guerrera desnuda ante el único hombre que la había hecho dudar. No puedo matarte. No puedo negarte. Pero si cruzas este círculo conmigo, no podrás escapar de lo que desates. Darío no dudó. Se quitó la camisa. Las cicatrices en su torso hablaban de otra clase de guerra. Una que no se luchaba con armas, sino con decisiones difíciles, caminos solitarios, y pérdidas que jamás se podían contar. Cruzó el círculo. Ella lo siguió. Los espejos comenzaron a vibrar. Cada uno de ellos mostró una versión distinta de ambos. En uno, estaban abrazados en un campo de batalla. En otro, separados por océanos. En otro más, él moría por ella. En todos, sus destinos estaban entrelazados. Ella lo tocó primero. Una mano sobre su pecho. El tatuaje en su brazo reaccionó de inmediato, extendiéndose lentamente por su torso como raíces rojas en expansión. Ella se estremeció. Siento que tu sangre habla con la mía, murmuró. Que me conoces, desde antes. Darío la abrazó. Sus labios encontraron los de ella, sin prisa. Fue un beso profundo, firme, sin culpa. Sus cuerpos se reconocieron. Las caricias no fueron torpes ni urgentes, sino intensas y calculadas, como si cada parte supiera exactamente dónde pertenecer. En medio del círculo, sus cuerpos se unieron. No hubo promesas, solo respiraciones aceleradas, gemidos apagados, piel contra piel, miradas tan intensas que parecían derretir el aire. Los espejos brillaban más con cada movimiento,
como si el universo mismo presenciara ese instante prohibido. Cuando ella gritó su nombre, no fue como una reina. Fue como una mujer al borde del abismo, aferrada a la única verdad que la hacía sentir viva. Después, cuando sus cuerpos exhaustos se recostaron sobre las piedras cálidas, Virella apoyó la cabeza sobre su pecho. Su dedo recorría el tatuaje, aún palpitante. ¿Qué somos ahora, Darío? Él acarició su espalda lentamente. Lo que el mundo no se atreve a permitir. Ella lo miró. Mañana intentarán separarnos. El consejo. Mis generales. Los que aún creen que deben gobernar sin alma. Darío asintió. Entonces que vengan. Ella sonrió. Una sonrisa peligrosa. Deberías tener miedo. Él besó su frente. Ya no tengo miedo de nada. Porque ahora, sé quién soy. Y sé que no estoy solo. Los espejos comenzaron a apagarse uno a uno, como si el rito hubiera terminado. Pero algo había cambiado. En lo más profundo del santuario, la energía antigua que dormía comenzó a moverse. Lentamente. Con hambre. Porque esa noche no fue solo una unión entre dos enemigos. Fue el despertar de algo que el universo entero había intentado enterrar. Y ya era demasiado tarde para detenerlo. Las primeras luces del día entraron por las rendijas de obsidiana del palacio, cruzando como cuchillas ardientes sobre los suelos fríos. Afuera, los estandartes del reino flameaban bajo un viento nuevo, un viento cargado de rumores, de temor, y de algo aún más peligroso, transformación. Los ecos de lo ocurrido en la Plaza de Hierro se habían multiplicado durante la noche, pero lo que desató verdadera alarma no fue el tatuaje del humano ni el beso de la reina, sino el silencio posterior. Silencio en los pasillos del poder. Silencio en la boca de Virella. Silencio que solo podía significar que algo se estaba gestando. Darío se despertó antes del alba. Sentía el aire distinto. Más pesado. Más denso. Virella dormía junto a él, su respiración profunda rozando su cuello, su cuerpo aún tibio, envuelto en la calma posterior a una tormenta. Pero sus ojos se abrieron casi al mismo tiempo que los de él, como si compartieran el mismo instinto. Se sentaron al borde del lecho. Ninguno dijo nada al principio. Ambos sabían. La traición venía en camino. Una vibración leve recorrió el suelo. No fue un temblor natural, sino una pulsación. Como si algo debajo del palacio comenzara a moverse. El tatuaje en el brazo de Darío ardió suavemente. No con dolor, sino como una advertencia. Ella se levantó y caminó hacia la pared de piedra. Golpeó 3 veces en un patrón ancestral. Un panel invisible se deslizó, revelando un compartimiento secreto. Dentro, una armadura negra y roja como lava enfriada. Piezas antiguas, ceremoniales, diseñadas no solo para proteger, sino para infundir miedo. Fue forjada para mí, dijo Virella mientras comenzaba a colocarla sobre su piel desnuda, pero no la he usado desde que asumí el trono. Mi reinado se construyó sobre respeto, no sobre fuego. Darío observó en silencio. Cada pieza que ella se colocaba parecía devolverle algo que había guardado por años. Una reina sin cadenas, una mujer sin excusas. ¿Y ahora, la usarás contra los tuyos? Ella no respondió de inmediato. La usaré por mí. Por ti. Por lo que hicimos anoche. Por lo que somos. Si quieren convertirme en enemiga, les daré una. La puerta de la cámara retumbó de golpe. Un guardia entró sin permiso. Estaba pálido, jadeando. Majestad, los generales Rukbari y Sel han cerrado los accesos a las Torres Sur. Han sellado la sala del consejo. Dicen que tomaron el mando. Hablan de herejía. Del humano. De ti. Virella se giró, su rostro endurecido como piedra tallada. ¿Dónde están ahora? Avanzan hacia el núcleo del palacio. Traen soldados. Muchos. El guardia bajó la cabeza, esperando una sentencia. Pero ella no dijo nada. Solo caminó hacia Darío, con la lanza doble en una mano, la otra extendida hacia él. No volverán a encerrarnos en el pasado. Hoy luchamos. Darío se levantó, sin apartar la mirada de ella. Tomó la mano que le ofrecía. Juntos. Avanzaron por los pasillos como 2 mitades de una promesa imposible. A cada paso, el número de traidores crecía. Escudos dorados con la marca imperial los esperaban en cada corredor. Muchos de esos hombres habían sido leales a Virella durante años. Algunos bajaron las armas al verla. Otros, cegados por el miedo y la ambición, atacaron sin dudar. Pero Virella no era la mujer que había gobernado desde una torre.
Era una tormenta envuelta en acero. Su lanza cortaba el aire con precisión milimétrica. Cada movimiento era una danza mortal. Cada paso que daba, alguien caía. No por odio, sino por convicción. Por amor. Por rabia acumulada. Darío, sin armadura, tomó el arma de un enemigo y la blandió como si hubiera nacido con ella. No tenía la técnica de los grandes generales, pero sí algo más primitivo, más feroz. Sus movimientos eran directos, brutales. No buscaba herir, buscaba sobrevivir. Y protegerla. Los soldados que lo subestimaban por ser humano tardaban solo segundos en entender que el tatuaje no era decoración. Cada vez que su piel sangraba, la tinta brillaba más fuerte. Como si su linaje despertara con el dolor. Como si dentro de él hubiera algo que llevaba siglos dormido, y por fin se alzaba. Las alas comenzaron a arder. El fuego no venía de antorchas, sino de la piedra misma, reaccionando a su energía compartida. El palacio no estaba muriendo. Estaba cambiando con ellos. Cuando por fin llegaron al núcleo del palacio, encontraron a los dos generales traidores esperándolos. Rukbar, gigante de piel azul, levantó su martillo de guerra. Isel, la mujer sin rostro, ya tenía 5 lanzas flotando a su alrededor, listas para disparar. No puedes protegerlo, Virella, escupió Isel. Ya no eres reina. Te has vuelto esclava de una sombra. ¿Y tú qué eres? Rugió Virella. ¿Una marioneta de los muertos? Él es una amenaza para todo lo que hemos construido. Darío dio un paso al frente, el tatuaje cubriéndole ahora medio torso. Entonces derrumbaré lo que han construido. Piedra por piedra. Hasta que no quede nada de su mentira. Rukbar lanzó el primer golpe. Y la guerra comenzó. La batalla fue brutal. El aire se llenó de escombros, fuego, sangre. Virella y Darío no luchaban como dos amantes acorralados. Luchaban como si sus cuerpos fueran extensiones del mismo espíritu. Una sinfonía de acero, furia y determinación. No se hablaban. No se miraban. Pero cada vez que uno giraba, el otro estaba allí. Cada vez que uno caía, el otro levantaba el filo. No eran dos guerreros luchando juntos. Eran uno solo. Y el fuego seguía creciendo. Porque la rebelión no había comenzado en los pasillos. Había comenzado en su piel. En su sangre. En su unión. Y el imperio lo sentiría. Todo. El aire se volvió denso, saturado con ceniza y el olor metálico de la sangre derramada en los pasillos del palacio. Las paredes, antes lisas y perfectas, ahora estaban llenas de fisuras por donde el fuego ancestral respiraba como una criatura viva. Los soldados que aún permanecían leales a la rebelión yacían en el suelo, derrotados o inconscientes, mientras otros huían, aterrados por el poder devastador que el humano y la reina habían desatado. Darío sentía como cada latido de su corazón se sincronizaba con el movimiento de la tinta viva que ahora cubría casi todo su torso, una red pulsante que parecía cobrar conciencia propia. La sangre que manchaba su cuerpo no era solo suya, sino de quienes se habían atrevido a intentar arrebatarle algo que recién había encontrado, la mujer que había cambiado todo su mundo. Virella respiraba agitada a su lado, las escamas de su armadura roja oscura brillando bajo la tenue luz que escapaba de las grietas del techo. Sus ojos ardían con la furia de 1000 tormentas, pero también había en ellos algo más profundo, algo que solo él podía percibir, vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que no provenía de la debilidad, sino del temor profundo de perderlo a él. Sin embargo, no había tiempo para palabras ni confesiones. Desde el extremo opuesto del enorme salón central, emergió la figura gigantesca de Rukbar, aún con vida y arrastrando el pesado martillo. A su lado, Isel avanzaba con pasos lentos, debilitada, pero aún mortífera. Su rostro sin expresión era imposible de leer, pero sus manos temblaban con una rabia contenida que prometía no detenerse hasta destruirlos. No podemos permitir que el imperio caiga en manos de un humano, dijo Isel, su voz tan fría como el hielo de un planeta muerto. Has traicionado todo, Virella. Nuestro linaje, nuestras leyes, nuestra sangre. Virella sonrió, no con arrogancia, sino con determinación tranquila. Ustedes son quienes han traicionado el verdadero significado de gobernar. Prefieren que este mundo permanezca muerto antes que aceptar que ha despertado algo nuevo. Rukbar dio un paso adelante, alzando su martillo. Prefiero destruirlo todo que verlo manchado por un humano. El golpe cayó con la fuerza de un meteorito. Darío apenas logró apartarse a tiempo, pero la onda expansiva lo lanzó contra una columna, aturdiéndolo momentáneamente. Sintió el sabor del hierro en la boca,
y la visión se le nubló. Desde el suelo, vio cómo Virella enfrentaba a ambos generales sola, su lanza girando con precisión casi divina, resistiendo cada ataque con valentía desesperada. Isel aprovechó un momento de distracción para arrojar una lanza directamente contra Virella. El proyectil cortó el aire con un silbido mortal. Darío se puso de pie con esfuerzo y gritó, pero fue demasiado tarde. La lanza atravesó a la reina por el costado, haciéndola caer al suelo con un gemido de dolor. La sangre brotó de la herida como un río oscuro sobre la piedra. No, rugió Darío, sintiendo que algo dentro de él se rompía para siempre. Corrió hacia ella mientras Isel preparaba otra lanza, lista para asestar el golpe final. Pero antes de que pudiera lanzarla, Darío se interpuso, con una furia que iba más allá de cualquier instinto de supervivencia. La tinta de su tatuaje ardió como nunca antes, cubriendo su cuerpo entero en un estallido de luz carmesí. Un grito escapó de su garganta, resonando con tal fuerza que las columnas restantes se estremecieron. La energía liberada detuvo la lanza en el aire y la hizo explotar en fragmentos. Darío se lanzó contra Isel sin armas, sin miedo, guiado solo por la rabia, la desesperación y la necesidad profunda de proteger a la mujer que amaba. Sus manos, brillantes con energía pura, la sujetaron con fuerza imposible y la lanzaron contra la pared. Isel golpeó la piedra con un sonido seco, quedando inmóvil en el suelo. Rukbar, furioso, cargó nuevamente contra él. Pero esta vez Darío no retrocedió. Con un movimiento firme esquivó el martillo, atrapó el brazo del gigante, y usando la fuerza que emanaba de su tatuaje ancestral, lo hizo caer con un estruendo sobre el suelo agrietado. Rukbar, aturdido y vencido, contempló impotente cómo el humano caminaba lentamente hacia la reina caída. Darío se arrodilló junto a Virella, tomándola en brazos con ternura infinita. El cuerpo de ella temblaba por el esfuerzo y la pérdida de sangre, pero sus ojos se abrieron lentamente al reconocerlo. Sus dedos buscaron el rostro de Darío, acariciándolo suavemente. «Estás vivo», susurró ella con voz débil. «Pensé que te había perdido». Él negó con la cabeza, incapaz de contener la emoción. «Nunca podrías perderme, porque jamás permitiría que la muerte me alejara de ti». Ella sonrió débilmente, la mano aún acariciando su mejilla. «Llévame al trono», murmuró. «Si he de morir, lo haré en mis propios términos». Él la alzó cuidadosamente, ignorando el dolor en sus propias heridas, llevándola lentamente hacia el trono que se alzaba solitario en medio del salón destruido. Al llegar, Darío se sentó en él con ella sobre sus piernas. La escena era inimaginable para cualquiera que los contemplara, el humano marcado y la reina guerrera, unidos sobre las ruinas del imperio. Entonces, lentamente, las puertas del salón se abrieron una vez más. Los pocos soldados sobrevivientes y miembros del consejo entraron en silencio, observando incrédulos la imagen que tenían frente a ellos. La reina, herida pero viva, descansando protegida en los brazos del hombre al que habían despreciado. El humano que había demostrado más fuerza y valor del que jamás imaginaron posible. En ese instante, sin palabras ni discursos, quedó claro para todos los presentes lo que realmente había ocurrido. No había sido un simple desafío al poder. Había sido la revelación de algo mucho más poderoso, la unión entre dos almas destinadas a cambiarlo todo. Darío bajó lentamente la mirada hacia Virella, y ella la alzó hacia él. Ambos compartieron un beso breve, pero lleno de promesas futuras. Promesas que desafiaban al mundo entero. Porque sabían que ese instante no era un final. Era el comienzo del verdadero fuego. La guerra no tardó en extenderse como fuego descontrolado por todo el imperio. La noticia de lo ocurrido en Carvet viajó rápidamente entre los mundos, provocando reacciones opuestas. Algunos planetas declararon lealtad absoluta a la reina Virella y al humano que había conquistado su corazón, mientras otros se alzaron en abierta rebelión, negándose a aceptar aquella unión que consideraban una amenaza a la estabilidad del imperio. Pero ninguno de esos desafíos los sorprendió. Darío y Virella sabían desde el principio que amar libremente tendría un precio. Y ahora lo enfrentaban con la determinación que solo tienen quienes han decidido jamás retroceder. Durante las semanas siguientes, ambos lideraron juntos la defensa de Carvet, reconstruyendo las murallas, fortaleciendo alianzas y reorganizando un ejército leal, dispuesto a luchar no solo por la reina o por su nuevo compañero, sino por la posibilidad real de un futuro distinto. La lucha era intensa, y el campo de batalla se extendía por todo el horizonte visible desde las torres del palacio. Día tras día, el choque de ejércitos sacudía los cimientos del planeta, pero cada batalla los encontraba más fuertes, más unidos y más preparados. Una noche, mientras Carvet se preparaba para otra batalla decisiva,
Darío observaba desde la torre principal cómo las tropas enemigas se agrupaban en el horizonte, listas para el asalto final. Sintió que Virella se acercaba lentamente desde atrás, deslizando sus manos alrededor de su cintura, apoyando su cabeza sobre su hombro en un gesto íntimo y silencioso. ¿Tienes miedo?, preguntó ella suavemente. Darío negó lentamente, girándose para mirarla a los ojos. La luz tenue del atardecer dibujaba delicadamente sus facciones. Desde que te conocí, he dejado de temer. Ahora solo tengo motivos para luchar. Ella sonrió con ternura, una expresión que había aprendido a mostrar solo con él. A tu lado, susurró ella, tomando su mano, nada parece imposible. Él se inclinó para besarla profundamente, sellando así una promesa silenciosa que ambos comprendían perfectamente. Al amanecer, la batalla explotó con furia. Las fuerzas rebeldes, lideradas por los gobernantes de los planetas opuestos a la Unión, cargaron con violencia contra las defensas de Carvet. Pero esta vez, algo había cambiado. La energía ancestral que había despertado en Darío, alimentada por el vínculo profundo que tenía con Virella, resonaba con fuerza en cada guerrero que luchaba por ellos. Durante horas interminables, el cielo y la tierra fueron testigos del combate. Pero Darío y Virella se movían en perfecta armonía. Donde iba uno, el otro le seguía, complementándose con precisión absoluta. Su energía combinada desató poderes que habían permanecido dormidos por milenios. En el punto más feroz de la batalla, mientras una tormenta de fuego y escombros envolvía el campo, los líderes enemigos rompieron las líneas para atacar directamente a la pareja real. La reina guerrera y el humano marcado los esperaron sin retroceder. Si logramos derrotarlos, rugió el líder enemigo, una figura imponente de piel gris y armadura de obsidiana, este imperio volverá a ser nuestro. Este imperio ya no es de nadie, respondió Virella con firmeza. Pertenece a quienes elijan ser libres. Darío alzó su arma, envuelta en la misma energía ardiente que recorría su cuerpo. Si cruzan este límite, no encontrarán victoria ni gloria, advirtió. Solo olvido. Pero sus enemigos avanzaron igualmente. La colisión fue brutal. El sonido del choque resonó por toda la tierra, pero Virella y Darío se mantuvieron firmes, luchando juntos en una danza sincronizada e imparable. El poder combinado de ambos era abrumador, una fuerza pura que se negaba a ser quebrada. Cuando el último enemigo cayó finalmente ante ellos, el silencio se extendió lentamente sobre el campo de batalla. El ejército rebelde, desconcertado y agotado, comenzó a retroceder lentamente. Las armas bajaron. Las banderas enemigas cayeron. La realidad de lo ocurrido era imposible de ignorar. Habían sido derrotados no por un ejército, sino por la unión poderosa e inquebrantable entre dos almas que jamás se rindieron. Darío y Virella permanecieron juntos, lado a lado, mientras las tropas enemigas retrocedían. Frente a todos, compartieron un beso profundo, decidido, simbólico. Un beso que selló públicamente el futuro del imperio. Ese día marcó el fin definitivo de la guerra y el inicio de algo nuevo. Algo basado no en sangre ni en terror, sino en respeto y valentía. Con los días, el imperio comenzó lentamente a sanar sus heridas. Planetas que antes se habían opuesto enviaron embajadores para establecer diálogos sinceros. Los rebeldes arrepentidos fueron escuchados, y algunos encontraron su lugar nuevamente, bajo un liderazgo más justo y abierto. Una mañana, mientras los dos observaban desde las alturas del palacio cómo Carvet recuperaba su vida normal, Virella tomó la mano de Darío entre las suyas y habló con suavidad. ¿Recuerdas lo que te dije aquella noche, cuando todo comenzó? No sabía si quería salvarte o poseerte. Él sonrió, acariciando suavemente su mejilla. ¿Y ahora qué decides? Ahora sé que nunca se trató de poseer o salvar, respondió ella mirándolo profundamente. Se trató de elegir libremente estar contigo. Cada día. Por el resto de mi vida. Él sonrió, sin dudas, sin miedo. Entonces, nunca más estaremos solos. Ella asintió, acercándose más a él. Nunca más. En ese instante, la paz volvió a llenar sus corazones y también los corazones de quienes los miraban desde lejos, entendiendo finalmente que la verdadera fuerza del imperio no era la guerra ni la conquista, sino algo mucho más valioso, la libertad de amar y ser amado sin temor. En Carvet, aquella tarde, entre las ruinas y las heridas ya cerradas, la reina y el humano sellaron su unión frente a todos, prometiendo juntos construir un futuro nuevo. Un futuro donde la única ley que prevalecía era aquella que siempre habían defendido. El derecho a vivir libremente, sin miedo, sin odio, con amor. Y, sobre todo, juntos. Y así fue,
Desde ese día en adelante, para siempre,